Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ver, Vanessa, esta vez la actualidad la llevamos nosotros, sí, porque esta última entrevista ha dicho bastantes cosas, yo no sé, Pedro J, Marisol, Isabel San Sebastián. Imagino que las redes se incendian por la última pregunta sin respuesta, que es la que cualquiera se hace, como pasa en cualquier elección norteamericana. Hay 3 candidatos claramente con posibilidades. Uno, que diga lo que digan, no esperaban, porque todos esperaban a Feijóo, en todo caso, si no seguía a Rajoy, que todavía no explicó por qué se ha ido, dicho sea de paso, no que no tenga razones, sino que no lo ha explicado. Lo de Feijóo, que es para los gallegos como si no se les sirviera al gobierno de España, en fin, hemos tenido presidentes, ministros, dictadores, militares, civiles gallegos a porrillo, o sea, no sé por qué iba a cortarse esa costumbre. Pero la cuestión fundamental es, ¿apoyaría usted a Soraya si es la ganadora? A eso no le voy a contestar. Vamos a ver. Hombre, es una forma de contestar, ¿no? No, claro que es una forma de contestar. Es una forma de contestar. Pero en la unidad del partido, ¿en qué queda? Si fuera un sí, te lo habría dicho. Vamos a ver, es que tú lo que estás perfilando es lo que apunta, por lo menos, la encuesta que el Español publicaba en relación a los militantes del PP, perdón, a los votantes del PP, claro. Sí, que no son los militantes. La única, lo más aproximado que podemos hacer, porque luego pues el mundo está haciendo su hipódromo, otros medios pues encuestas entre sus propios lectores, hasta ahora, que yo sepa, el único sondeo entre votantes de los distintos partidos que se ha publicado es el del Español, y ahí sale Soraya claramente por delante en todas las categorías, quizá porque su notoriedad... Hombre, y porque nadie le ha tocado, y porque es la única que no la han criticado. Bueno, y porque no hay dosieres sobre ella. ¡Hombre! Porque los distribuye. Vamos a ver, es una persona que es mucho más conocida que los otros y además a la única del PP que no le han tocado la mandíbula. No, y que ha tenido siempre una buena valoración. Todos los CIS le han dado una valoración. Claro, si tú tienes a todas las televisiones a favor... Entonces, atención, en segundo lugar, entre los votantes del PP y los votantes de Ciudadanos aparece Pablo Casado. Sí. Y entre los votantes del PSOE y de Podemos aparece Cospedal. Y sí, pero eso puede ser por fastidiar. Sí, no, por fastidiar no, porque la izquierda quiere que el PP tenga el peor líder posible entre los que hay. Es decir, porque cuando luego preguntamos Soraya Cospedal, Cospedal Soraya en esa hipotética final, ahí en todos los conceptos gana Soraya, menos entre los votantes del PSOE y Podemos, que gana Cospedal en ese vis a vis. Pero, claro, aquí el problema es que hay tal inseguridad jurídica en este proceso. Claro, nos hablan de 800.000 militantes. No, a eso voy, porque lo planteábamos antes. Yo lo que le he dicho, y lo escribí en El Mundo esta semana pasada, vamos a ver, o sea, es que cuando vas al plan, que es una trampa, la que crea el joven Arenas con ahora el filósofo Maillóteles, que por cierto, lo ha dicho, esta boca es mía. Se supone que la libertad en un partido es para decir a quién votas y que luego no te matan. No hay una elección en el mundo en el que el colegio electoral cambie el censo, la primera a la segunda vuelta. La primera son los militantes y en la segunda vamos a corregir a los militantes, no se equivoquen. Pero la cuestión fundamental, Marisol, o sea, yo recuerdo una entrevista con Luis Sasúa, cuando las primarias aquí de Madrid, que él dijo, vamos a ver, yo soy de Chamberí, y ahí había 200 y hay 6. Entonces, no me digan a mí los votantes que hay, los militantes que quedan, porque sé los que quedan, porque es mi asociación. 6. Dice, y el Partido Popular no tiene ni la 10ª parte de los que tenía, echándolo muy por delante. Es que ahora nunca ha tenido ni siquiera los militantes que ha dicho. Pero fíjate la diferencia, que acaba de decirlo la secretaria general, que se supone que es la que tiene los papeles. 770 y tantos mil. O sea que 750.000 son morosos. Bueno, es que es asombroso. O almas muertas. Bueno, claro. Es que en muchas, históricamente no se ha pagado cuota en el PP.
Ya, pero si nadie ha pagado cuota, pues claro, dice perdona la cuota para que al menos los del PP voten. Claro, pero después de cuando salen en los años de la financiación ilegal, 2008-2009, entonces empieza a arbitrar una serie de pagos que no se han hecho. Que se hacen en función de qué circunstancias, de que seas más mayor, más joven, pero que no se hacen, que no se hacen 20.000 sobre 800.000, es que nadie ha pagado. Los cargos públicos... No, pero es que los 20.000, es que no es la cuestión. La cuestión de los 20.000 no está relacionada con el pago. La cuestión de los 20.000... No? Sí, quiero decir, la cuestión de los 20.000 es que esos 20.000 son realmente la gente que participa activamente en todos los actos del PP. El resto es gente que en algún momento se pudo apuntar o ha estado cercana al PP y que, bueno, y que en estos momentos... Pero de todas formas conviene recordar... Te apuntaste. Conviene recordar que esto no es una elección directa por los militantes, que aquí esto es a doble vuelta, que tienen que luego van los compromisarios. No, pero es que cambian... Sí, pero los compromisarios, por ejemplo, Andalucía, donde no ha ganado el PP las elecciones jamás, manda el doble de compromisarios que en Madrid. No, pero el problema no es donde se ha gobernado siempre. O sea, que es que esto es un sistema muy viciado. De Ayete que puso el joven Arenas como que natos. Y joven Arenas. Pero y por esos compromisarios no se han depurado los censos, porque si tu comunidad autónoma depuras tu censo a la hora de un congreso, no hay 400 compromisarios. Vamos a ver, cuando yo hablo de inseguridad jurídica me refiero a que hay dos modelos. El modelo norteamericano, en lo que a las primarias se refiere, que el único requisito para poder participar en las elecciones primarias es inscribirte. Inscribirte como votante, como simpatizante, votante, como próximo a ese partido, como que tú quieres tener algo que decir en la elección al Partido Demócrata. Y entonces empieza un estado y otro estado y otro estado y otro estado. Eso podría valer, y en la actual situación casi sería la mejor. Casi sería lo menos malo. Sí, porque es empezar, es como empezar de nuevo. Que es, probablemente ahí volverías a tener pues 700.000 de censo, 700.000 personas que se sienten cercanas, o que han votado durante años y querrían recuperar o no, depende. Entonces, el actual modelo en el que teóricamente hay 700.000 afiliados y en la práctica solo 20.000 que estén en condiciones de votar, pues fíjate tú el nivel de manipulación que puede haber ya en esa primera criba, porque, oye, fulanito, menganito, zutanito, poneros al corriente de pago que vienen las primarias, y no se lo digas al otro y al otro, que esos ya se sabe que pueden ir con el adversario. No. Y luego ya no te digo nada cuando se pasa de la primera a la segunda vuelta. O sea, es decir, hombre, podríamos decir, menos es nada, mejor que el dedazo, pero al final no deja de ser una especie de dedazo. Ese proceso por el que hay un cuerpo electoral que selecciona a los finalistas y luego una élite de notables que elige entre los finalistas, es absolutamente oligárquico. Yo recuerdo el Congreso de Valencia y aquello fue un escándalo. Aquello fue el grupo de Andalucía absolutamente movilizado contra el compañero Camps, absolutamente conjurados contra Madrid, contra cualquier iniciativa renovadora. Aquello fue un bochorno, y esto me da a mí la sensación que se le va a parecer mucho. Dejadme poner, perdón, Marisol. Yo creo que el sistema evidentemente tiene imperfecciones, que es un sistema que cuando se concibe en el último Congreso se concibe con una serie de elementos que permitan todavía un control por parte de la organización. Uno, el tema de la inscripción. Dos, la segunda vuelta con compromisarios. Pero también tengo que decir que yo estuve en el último Congreso del PP, que había aproximadamente 3.000 y pico personas, y a mí me sorprendió, yo que hasta ese momento había pensado que el Congreso del PP era un congreso de cargos, y además de cogollo de cargos, me sorprendió muchísimo que había gente de todo tipo. O sea, había base. Marisol, hombre, eso sí vas con prejuicios. Y la prueba que decida. No, decidió. Y la prueba fue que ahí se debatieron enmiendas, que ahí se debatieron enmiendas, entre ellas la acumulación de cargos de Cospedal,
que esa enmienda ellos mantienen que fue derrotada y que yo estaba en ese plenario dentro, y esa enmienda, a mí nadie me va a decir que esa enmienda se ganó por mayoría. Pero vamos. Entonces, es tan poco... Dejadme solo una cosa. ¿Quieres decir que estaba dentro en el plenario, mira votación, tengo la grabación. Que en cada congreso ha habido trampas. Un pucherazo distinto. No, lo que quiero decir es que realmente la capacidad de control que tiene la organización es menor de lo que podemos pensar. Bueno, pero hay una cosa. Bueno, menor, pero ahí ese pero vamos a aquel pucherazo fue Maillo, ¿no? En la mesa, en la mesa había varias que entonces personas. Eran amigos, luego riñeron. Pero la cuestión de fondo, aquí ha habido un elemento con el que no contaban, que es Casado. Y esto es, curiosamente, lo único que ha hecho que esto sean unas elecciones. Porque si no, sencillamente, las niñas asesinas... Si no hubiera sido una guerra. Después de una segunda y tal... Claro, ahora resulta que a lo mejor... ¿Y si pasa Casado? Es que si pasa Casado, es que salta pasar la estructura tal. Claro, hombre, puede pasar Casado y puede saltar la estructura, claro. Bueno, pero eso es con lo que no se contaba. No, hombre, aunque no lo digan, es evidente que aquí la cuestión es si pasa Casado o no a la segunda vuelta. Claro, y si pasa y lo matan, claro. No, ya lo están matando, llevan matándolo no sé cuánto. Mira, yo te digo ahora, yo te digo que en estos momentos que alguien te acuse, tal y como están los medios de comunicación, tal y como están, si alguien te acusa, además de basurilla, como esta cosa del máster, que ya no sé, que tiene que papeles más para demostrar, ya no sé qué más tiene que hacer. Luego. Gente técnicamente analfabeta, en un gobierno donde hay gente que apenas tiene el bachillerato, o sea, manda narices. Pero lo fundamental es que ya basta que te critique la izquierda para que te vote la derecha. Es decir, el nivel de desprestigio, dejadme terminar, el nivel de desprestigio de los medios, de sentimiento de acoso que tiene el militante del PP es tal, y con razón, sí, que eso puede ir a su favor. Que por supuesto eso va a su favor. Pero es que decir, si atacan vuelta, a Casado, es que es bueno para nosotros. Vamos a ver, es que si hay una segunda vuelta, o sea, si los que pasan a la final son Soraya y Pablo Casado, vas a ver la que se va a montar desde el punto de vista mediático. Ya me lo imagino, ya están todos. Porque hay tanto dinero en juego y tanto en que sea Soraya. Claro. Es decir, hay tanto poder acumulado dependiendo, porque, vamos a ver, cada vez está más claro que lo que Rajoy hizo fue perpetuar el duopolio político, el bipartidismo, para que no pudiera haber elecciones y para mantener un PP en la oposición frente a un PSOE en el gobierno y seguir entendiéndose PP y PSOE como ha ocurrido toda la vida. Que es lo que con el permiso de los separatistas debidamente retribuidos en términos de pasta y de soberanía. En manos de los separatistas. Lo de siempre. Y ahí hay muchos intereses económicos en que eso continúe siendo así. Pero yo estoy seguro de eso. Pero para mí... y eso explica también... Soy el único ser humano vivo, aparte del autor, que llega al final de los artículos de Pedro que yo conozca. Bueno, Cruz no cuenta. Pero decía una cosa, Pedro, que es muy importante para el futuro del domingo, PP. También. Pero ¿qué decía? ¿Cuál era la última frase? Y si al final es Casado, ¿no? Era algo así. No, sí, decir. Pero ¿qué es lo que decía? No. ¿Ves? Vamos a ver. No ves que yo soy el jefe de opinión. A la próxima tomaré notas. No, es que lo que decía era importante. Si no gana, la gran cuestión es que no se funda, lo dice Luis Herrero también, que no se meta en el equipaje de la reina Josefina. Es decir, la cuestión de Casado tiene un patrimonio moral ya indiscutible, que es el candidato de los del PP, que no quiere que el PP sea el secuaz de Pedro Sánchez, que es a lo que va Soraya, a heredar lo mismo que a Mariano, a esperar el fallo del contrario para heredar el mismo... Ni de Quim Torra ni de Junqueras, sí, pero el presidente no es en la Moncloa no es Quim Torra, es Sánchez. Bien, que es que no se vaya a pasar luego, que es lo que quiere Soraya a toda costa. Claro. Soraya lo que quiere, lo mismo que Cospedal, es que Casado la legitime ante el partido. No, lo quiere además desde el principio. Desde el principio. La gran cuestión es que esa es la gran tentación. Y el gran peligro del PP es que si también Casado se pasa al sorayismo, no se va a vamos a ver bien, si también, entonces sí que el PP está muerto. No digas de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre. Yo no digo nada. Ya que el número de mis lectores es
es limitado, por lo menos que la capacidad de amplificación a través de los oyentes permanezca intacta. Lo que yo pretendía decir, exagero un poco mi pregunta retórica, que era la que titulaba el artículo, ¿por qué no Pablo Casado?, era un remedo de la que hice hace 20 años con un artículo titulado ¿por qué no Borrell? Y aquel artículo provocó una reacción violentísima del propio Borrell, que a gritos en el Hotel Chamartín, dijo, abstente, Pedro J, abstente, no queremos tu apoyo manchado con la sangre de los socialistas a los que has apaleado. Lo cual demuestra que no deberías apoyar por lo menos a los socialistas. Entonces, vamos a ver, lo que yo decía es, ¿por qué no Pablo Casado, aunque a corto plazo este apoyo que yo le daba este domingo pueda serle perjudicial? Porque yo pues reconozco que mi popularidad entre los cuadros del Partido Popular hoy es equivalente a la que tenía entre los cuadros del Partido Socialista en los años de plomo de los GAL. Entonces yo venía a decir, bueno, aunque este apoyo no pueda ser perjudicial hoy, por lo menos que le dé sentido al empeño cuando exista una perspectiva suficiente a la que existe con Borrell. Bueno, Borrell se mantuvo en sus posiciones, que eran, pero Borrell se fue al Aventino del Parlamento Europeo. No, lo echó Polanco porque tenía amigos corruptos. Bien, o sea, es decir, las cosas como son. Porque la agencia tributaria, que dependía de él, donde estaba pero el nivel de implicación de Borrell en aquel asunto era mínimo, lo parecido justo al de Pablo Casado en lo de los máster. Sí, el problema es que él aceptó el golpe, igual que Redondo Terreros aceptó, mediante un chantaje familiar, quitarse de en medio. O sea, el problema es que aguantaron. Por eso, para mí, el problema es que aguante Pablo. Eso es, o sea, que al cabo de 20 años... El problema es que él personalmente aguante, porque va a tener, si pasa la segunda, unas presiones brutales. Yo creo que ¿Tú crees que va a aguantar? Bien. Yo también creo que va a aguantar. Si pasa, aguanta. Yo creo que Pablo se ha metido aquí consciente de lo que hace y es para aguantar si le dan opción. Puede ganar, pero en todo caso, pero puede ganar, pasar a la segunda vuelta. Y ahí estoy de acuerdo con Pedro, ahí es donde le van a caer el cielo encima. Pero vosotros pensáis que esto va a ser limpio, de verdad, porque yo creo que si esto fuera limpio y transparente, Pablo tenía muchas posibilidades de ganar. Lo que pasa es que lo que yo no creo es que vaya a ser limpio. Yo repito, yo recuerdo Valencia y recuerdo lo vivido, y ahí ha habido todo menos limpieza, las intrigas de Arenas con los compromisarios andaluces. Pero no hubo una alternativa, porque ni Aznar dio la cara, ni Esperanza se atreve a presentarse y tal, y esta vez sí. Yo lo que creo es que además no hay poder. En la segunda vuelta, en la segunda vuelta lo que va a pasar, si al final sucede lo que pensamos que pasan entre Santa María y Casado, es que se van a volver a repartir las cartas. O sea, hay mucha gente diciendo, no, todos en bloque, todos los apoyos, eso es mentira. Todos los apoyos que tiene Cospedal van a pasar a Casado. O sea, eso pasarían en todo caso, apoyaría los compromisarios que ella controla en Castilla-La Mancha, porque el resto de apoyo territorial que ella puede tener... Sí, pero hay un problema. Volvería a renegociarse con los dos candidatos. Pero hay un problema. Sí, pero hay un problema añadido, que es la doble legitimidad que se establece. Es decir, no puedes haber un censo electoral libre de militantes y otro corregido. No. Lo que pasa, no, eso no puede ser. O sea, quiero decir que todo el mundo va a pensar que es un timo, que lo es. No puedes cambiar de cuerpo electoral, porque la segunda vuelta, que se pone siempre como ejemplo en Francia, es sobre los mismos electores. Claro, es que, o sea, no cambian los electores. Pero aquí no. Bueno, aquí no, porque en el fondo era para hacer como que tenían primarias, como el PSOE, pero en realidad que no hubiera primarias. Y para que no pareciera que su sistema representativo tradicional es una chapuza y es peor que el dedazo y peor que las elecciones libres. Porque peor no, porque por lo menos la militancia se puede pronunciar y ya veremos qué dice la militancia. Porque ha habido un suicida que se ha metido en este embrollo, sino que estaríamos hablando, mira, del que le vamos a dar colacel, de Bayo, del pobre Bayo. Es decir, que todavía no se sabe porque han dicho que sus avales no valen. Y en cambio hay un desconocido que ha aparecido en un municipio, sí, que creo... ¿De la Figuera?
¿no? Es concejal de la Font de la Figuera, creo. Bueno, pero que tío, es que 100, que tiene 100 avales. Claro. Oye, 100 avales, es que 100 no avales, sé, 100 avales salimos a la calle. Claro, bueno, no sé, es más fácil conseguirlo a nosotros hombre, que a un claro, candidato hombre, del PP, ya, pero bueno. Pero él ya tiene su minuto de gloria. Pero esta es la cuestión. Pero hay que son como fotocandidatos. Ese candidato, para que haya una foto de cuando yo fui candidato y tal y cual, que tuve medio voto. Bien. Pero sí. En todo caso, lo de Bayo es que es al único que le están reprochando, cuando no pinta nada en el resultado de esta guerra, que es una guerra de verdad. Bueno, esto sí que es una cosa no de partido, sino de Estado. Esto sí que es un problema nacional, de verdad, lo que se está dirimiendo. O personal. Pero en el caso de Margallo, por ejemplo, es claramente personal. No, y también político. Sí, y también dentro del teatro. Yo no he visto nunca un tío que ha estado en el mismo gobierno que Cospedal y que no ha dicho nada contra Soraya hasta que no ha salido del gobierno, hasta que Soraya no lo echó del gobierno. Y entonces, oye, de repente se han desatado... El que debatía con Junqueras. Sí. Cuando tuvimos aquí esta entrevista, debo decir que... a diferencia de Cospedal, que es más rígida y tal, Margallo estuvo, para lo que es ella, estaba con ganas de agradar y tal y cual. No, imagínate, y si es en televisión, gana. Pero bueno, pero lo fundamental... Pero de una inanidad... Bueno, pero como pasa con los políticos. No, porque vamos a ver, yo te digo, hay una diferencia. O sea, Soraya será malvada y ha demostrado su capacidad de abusar del poder, pero yo creo que es una persona que tiene envergadura política. ¿Qué me dices? Sí, pero para el mal, desde luego. El último, para el mal, sí, pero bueno, ¿queremos un gobernante con envergadura política para el mal o queremos un gobernante con principios? Pero estoy diciendo que yo quiero a Soraya. Pero estás diciendo cosas que nos sorprenden mucho. No, porque le gusta llamar la atención. No, estoy diciendo que en un debate, cuando se produzca, que hay una gran diferencia entre la capacidad intelectual, política, entre la capacidad de argumentación, la capacidad dialéctica, la capacidad... Y hemos visto cómo sus intrigas al frente del CNI siempre han tenido calado. Es decir... lo que han tenido es malicia, pero bueno, ahí está el gobierno, ahí está Cataluña, ahí está Mariano en Santa Pola. Lo que quiero decir es que Cospedal es un peso ligero en comparación con Soraya. Dejadme, yo quería darle... haya estado en Alsasua. Eso me parece muy meritorio, de verdad, con diferencia la peor de los candidatos. Yo creo que no, pero yo creo que no, en absoluto. Es más, yo creo que... Pero yo quería darle el colacel a Bayo, y se lo voy a dar, porque es que me parece... Pero ¿cuántos votos hará falta? Pues mira, con 2 sobres al día es suficiente. 2 sobres al día, tal y como está él en este estado, y además con el calor de hoy, o sea... 38 grados en Madrid, Calima, polvo del desierto en suspenso y Marruecos esperándonos a las 8. Te digo yo que el día es delicado, ¿eh? Bueno, o sea, pues a Bayo, venga, mucho colacel. Sí, por si no sabe lo que es un antioxidante muy potente que nos ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías. Como decía, con 1 o 2 sobres al día es suficiente, ya lo pueden encontrar en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Quieren robar la soberanía nacional, nadie paga las cuotas, aquí la propiedad se ha convertido en un bien no escaso, sino despreciable, así no vamos a ningún lado, hay que proteger porque encima nos vamos de vacaciones. Exactamente. ¿Y qué pasa con nuestra casa? Los hogares vacíos, entran el ladrón. El caco común, que, En fin, pues ya la solución, contratamos Securitas y nos podemos ir con total confianza de vacaciones. Llamamos al 900-130-900, 900-130-900, contratamos la alarma o solicitamos toda la información que queramos. Bueno, ¿y el Corte Inglés? Pues en el Corte Inglés está el festival de descuentos ya para el verano. Hay que comprar unas sandalias Mustang, por ejemplo, por 29,99, 40% de descuento en vestidos y en una gran selección de artículos. Y para vosotros, 2 bermudas Dustin, 50 euros, 30% en una selección de camisas, Mirto, sandalias de cualquier sexo y condición. No, las Mustang son para nosotras más... Qué raro llamarse Mustang. Mustang, ¿verdad? Pero sí, ¿no? Bueno, pero vosotros... de caballero, Federico. Perdona, ¿es lo fundamental? Sí, ¿Qué pasa con las sandalias de caballero?
No termina Isabel de buscar una sandalia de hombre. Es que este sentimiento... ¿Cómo son, ¿Será que soy de Bilbao? No sé. Sí, ¿ves? Se creen una raza superior. Totalmente. Es como Celá. Esto no tiene nada que ver con la raza. Sí tiene. Hombre, sí tiene que ver. Hombre, sí tiene que ver. Mira, no es tu caso, que nos conocemos hace mucho. Pero yo voy a hablar a la portavoz del gobierno y me dan unas ganas de... O sea, no me hago comunista porque soy liberal, pero desde luego me provoca un sentimiento de clase. O sea, de clase de provincia pobre. O sea, primero... ¿Más que es con como Íñigo Méndez de Vigo? Exactamente el mismo. El mismo. Yo sí, conmigo estuve a punto de recuperar la lucha de clases. Pero vamos a ver. Pero es que esta es como Merichel. Ponen siempre la nariz, van con la nariz así. Como si oliera mal. Dice, pero vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Pero tú qué te has creído? ¿Qué te has creído? O sea, pero es una cosa intolerable. Y realmente te das cuenta... Es su forma de hablar. No, es que ¿por qué hay nacionalismo donde lo hay? Porque hay una conciencia de superioridad injustificada e injustificable. Vamos a ver, el problema es que por ahora es la portavoz del gobierno... Claro que sí. Las sandalias del gobierno de pobres, con menos conocimientos de la administración y de las leyes que yo he visto, porque las dos meteduras de pata... Méndez de Vigo. Menos, sin comparación. Tenía una patata en la boca, Méndez de Vigo nunca hubiera dicho, tanto en micrófono abierto como en corrillos, que el gobierno estaba estudiando personarse en el juicio de la manada, cuando de sobra debería saber que el tiempo procesal de personarse ha pasado, pero es decir, nadie se puede personar en un procedimiento cuando está pendiente de apelación o de casación. Es decir, es absurdo. ¿Ves? Y lo que le ocurrió también al confundir el tema al confundir todos los conceptos en el levantamiento del 155 y de las medidas de control financiero de la Generalitat. Esa no llevará nunca sandalias. No, pero además es que tenéis una oferta muy buena. Las mujeres sí. Los hombres también. Tenéis para la marca Emilio Tucci unos polos fantásticos, uno por 39,95 y dos por 70 euros. O sea que... Pues en Timberland hay unas sandalias de hombre. También. Sí. Buenísimas. Para irse al campo, al monte. Pero... Perdona, ¿qué pasa? Mi padre era zapatero y me hacía unas sandalias cada verano. Ya hubieras querido tener unas sandalias tan buenas. Eso seguro, pero ¿con cuántos años? Pues cuando yo era niño. Pues hombre, los niños sí, pero yo estoy hablando de los hombres, no de los niños. Perdona, ¿qué crees que los hombres iban en mi polo descalzos? A ti no te he visto en sandalias jamás, Federico. No porque te no me has visto en la intimidad, porque lo nuestro ha sido una buena relación sin llegar a más. Pero yo te aseguro que en casa voy o descalzo o en sandalias. En casa sí, pero ¿a que no sales a comer o a cenar por ahí con sandalias? ¿Cómo que no? En Madrid. Pero bueno, ¿por qué no? Contigo no, porque eres de Bilbao, pero con Vanessa sí. No creo. Que es de Baracaldo. Le estás poniendo... ¿Tú me has visto? ¿Ves? Y es de Baracaldo, ¿eh? Margen izquierda, ya se sabe. ¿Ves? Los que hicieron el Estatuto de la Libertad frente al Estatuto del PNV. Era broma, te lo he puesto ahí. Sí, broma, pero ya se sabe. ¿Has visto? Ya se sabe. Celá se llama. Celá. Es la mañana de Federico. Bueno, el tiempo está para ir descalzo, sinceramente, porque 37 grados en Madrid, que van a ser 38 en Aranjuez, con calima, con el viento del desierto suspendido, además prácticamente todas las ciudades con río para que la humedad sea así, Zaragoza, Valladolid, Córdoba, todos dan 37, 38, que con la humedad se te va 40, 42, y encima el polvo del desierto y Marruecos a las 8. O sea, eso es una situación tremenda. La mínima Vitoria, pues 12 grados, que es lo que están dando el pelotón del pasmo, que bueno, porque alguien tiene que dar la mínima. Pero, en fin, calor y calor. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Nuestra vida es frenética, llena de prisas. Vamos corriendo a los sitios y en cuanto llegamos enseguida salimos corriendo a otro, sin parar, sin respiro, cada vez más rápido. Y cuando viajamos, hacemos lo mismo. Pero eso en realidad no es viajar, solo es moverse. Deberíamos aprender a viajar de otra manera.
Para todos los que quieren viajar de verdad, ahora con Guía Repsol es posible. Con más ideas, más planes y más formas de disfrutar del camino. Nueva Guía Repsol, para que viajes como nunca antes. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la cambiante y epiléptica bolsa? Bueno, pues tan cambiante que el viernes cerraba con ganancias y hoy lunes abre con pérdidas. Está dejando un 0,61%, sigue en ese umbral de los 9.700, 9.730 puntos para un 35, que parece no querer despuntar esos 10.000 con los que coquetea de vez en cuando. Dicen los analistas que las claves se encuentran en la política, las elecciones de Turquía, en las que Erdogan se ha impuesto sin necesidad de segunda vuelta, y los intereses españoles que allí operan, entre ellos el BBVA, es uno de los principales bancos que tiene allí importantes intereses, y por otro lado México, que celebrará elecciones a finales de semana. Esto va a ser lo que mueva al mercado. Nos dicen, entre ellos, pues las cumbres europeas y lo que suceda con los tipos de interés. Vamos, lo de todas las semanas. Lo de toda la vida. O sea, es un caos, pero pegajoso, ¿no? Pero de 9.700, sí, por ahí, sí, por ahí andamos, moviendo, y ahí nos hemos estabilizado. Bueno, vamos a ver. A ver, María, ¿y usted que viene Ringo Starr? Viene Ringo Starr a España después de 50 años. Vuelve a visitar nuestro país. ¿Y habíamos sobrevivido sin él? Sí. Pues vuelve y hay oportunidad para verle en varias ciudades españolas. El Beatle presentará en nuestro país su disco Give More Love mañana martes. Estará en Barcelona, en Madrid, en el Withing Center este jueves, en La Coruña. Es el Palacio de los Deportes de toda la vida. Claro, en fin, que por cierto, es comodísimo. Es donde Pedro J. rememora sus mejores años de baloncesto. ¿Verdad que ahora el Palacio de los Deportes de Madrid es buenísimo? Es comodísimo. Bueno, yo suelo ir además al Real Madrid. Pero no, donde yo jugaba era en la nevera del Estudiantes. Ya, pero, o sea, en el Ramiro, pero yo me refiero en el mismo sitio que Pedro Sánchez. Aunque nunca, éramos de otra generación. Mira que es oportunista, en lugar de decir Leticia, ha dicho Pedro Sánchez, siempre acercándose al presidente. Igual hace un año no lo hubiera dicho. No tiene solución, no tiene remedio, pero le va bien. Bueno, vamos a ver. Pues repito, este jueves en el Palacio de los Deportes de toda la vida en Madrid, en La Coruña llegará el viernes y en Bilbao el domingo 1 de julio. Y no solo visita España porque Ringo Starr está inmerso en una gira europea que comenzó en París e incluye conciertos además en Austria, Bélgica, Dinamarca, Israel, entre otros países, y va a concluir en Italia. No visitaba nuestro país, recordamos, desde 1965, cuando dio ese mítico concierto en Las Ventas con los Beatles. Bueno, están poniendo, es que lo vi la otra noche, pero digo, ¿cómo era esta película? Están poniendo, ¿qué noche la de aquel día? La primera película que hizo Lester con los Beatles, está en Movistar, en la plataforma. Me puse a verla. Bueno, realmente la estupidez empezó muy pronto, muy pronto. O sea, las canciones son estupendas, pero Lester es el culpable de muchas de las cosas que están pasando. Antes que Javier Sardá, el culpable fue Richard Lester. Ahora, los títulos de crédito, que llegué hasta el final, son absolutamente extraordinarios. Ahora serían de premio. El que tiene talento, incluso para el mal, lo tiene. Incluso para el mal. Bueno, hoy hay varias cosas. He visto que tienes a Cela en... Hoy es que además Santiago González le dedica un artículo muy bueno, muy bueno. Yo creo además también, como es de Bilbao, los de Bilbao son de todas partes, como todo el mundo sabe. El mapa de Bilbao es el mapa mundi, etcétera. Pero luego yo he observado que entre ellos también se odian como los demás seres humanos. ¿Por qué? Siendo de Bilbao, pues lo hacen. Incluso más, algunos. Incluso más, porque claro, en fin. Y hay varios asuntos que se tratan. Yo reconozco, en general, ha habido mala suerte con los portavoces del gobierno. Yo creo que el último bueno fue Piqué. Sí. Porque era un muy buen portavoz. Y también de exteriores. Pero sobre todo el portavoz era muy bueno. Habla muy bien, es un catalán que habla muy bien español. Lo primero que tiene que hacer un portavoz es tener voz. Portar la voz del gobierno, para lo cual tienes que saber español. Bueno, pues Piqué habla muy bien y luego, en general, y Íñigo Méndez de Vigo, que es un tío culto, pero tiene una patata en la boca y además de una patata tiene mayonesa y luego una cucharita de plata y otros obstáculos. Y entonces, como decía Miguel Andaluce, si fueses candidato a la alcaldía de Madrid, pondré el carril caballo. Bueno, pues eso.
Quiero decir que era profundamente antipático. Y ahora ya, como estoy de provincia pobre, pues ya todas estas cosas, estos alardes de clase me encocoran, etc. Pero reconozco que la CELA me cae especialmente antipática porque un catedrático no tiene derecho a ser ignorante, aunque sea de una lengua extranjera. Y esta lo es, esta no tiene ni idea de nada. Pues habla Santiago González del recital de la posverdad, así define él esa última rueda de prensa de la portavoz y se centra especialmente en sus declaraciones sobre la sentencia de la manada. Decía Cela, este es un caso particular, diferente, de hechos probados, gravísimo. Ella dijo no, esto es lo que está en el ambiente social y además es un hecho probado. Y aquí González le recuerda que las palabras de la propia víctima en la vista oral fueron no hablé, no grité, no hice nada y de paso le resume como el Tribunal de Estrasburgo tumbó la doctrina Parot gracias a Luis López Guerra, colocado por Zapatero y por el que salieron en libertad, entre otros muchos, pues Antonio García Carbonero, el violador del ascensor, ambos multireincidentes y que además pues volvieron a violar una vez puestos en libertad. Bueno, hoy hay una entrevista en El Mundo para mí escalofriante de una jueza llamada Pollatos, que está en Canarias, donde dice, ya la pregunta es sorprendente, la última es, ¿fue abuso o violación? Dice, violación, es lo que dice la calle. ¿Y usted es juez? O sea, eso lo puede decir casi cualquiera menos un juez. O sea, un juez tiene que tenerse primero a los hechos, luego conocer, que menos que decir, hombre, yo no he visto las pruebas. Y como no he visto la prueba, que es el vídeo dichoso, pues hombre, aunque sea por respeto a la carrera, no, vienen al activismo político. Pero usted cómo se atreve a ponerse luego una toga. No sé cómo se pondrá la toga, porque la foto parece una chica haciendo un casting para Televisión de Managua. O sea, es que además posa así de rojo, tal, como... Pero vamos a ver, ¿de dónde sacan a estos jueces? Y juezas y juezos, o sea... Bueno, es que yo oposición. No, pero vamos a ver, es un problema que antes, había jueces malos, buenos, regulares, borrachos, borrachas, zumbaos, etcétera. La ITV no siempre la pasaban, más que nada porque no la hacían. Pero, hombre, al menos respetaban. Es decir, yo estoy en contra del corporativismo, pero esto es el desprecio a la ley. El desprecio a la ley de un juez, que encima preside una asociación que debe fundar ella, por cierto. Bueno, que ha fundado ella, que es una rama de una asociación, imagino que será de extrema izquierda por cómo posa. Pero vamos a ver, ¿pero cómo que es lo que dice la calle? Pues entonces, ¿para qué queremos juzgados? Yo estoy atónito con eso, sinceramente. Yo creo que una cosa es lo que diga la calle y otra cosa es lo que digan los jueces. Dicho esto, yo creo que se puede discrepar de las sentencias judiciales. Quien no puede expresar públicamente esa discrepancia es un miembro del Ejecutivo. Pero yo creo que periodistas... en fin, ciudadanos de a pie, también, cualquiera tiene perfecto derecho a discrepar de una sentencia. Desde luego la más... Y a coincidir, porque da la impresión de que aquí, como coincidas con el voto particular, que por cierto los datos de ese señor han sido publicados para que lo masacren en la calle, etcétera. Bueno, él firma su voto particular y tendrá que asumir. Otra cosa es que eso le exponga a que le masacren en la calle. Yo, desde luego, he sido masacrado en la calle y no estoy... particular de ese señor, que es lo que estoy diciendo, bien, que han publicado la dirección particular y dónde pasan las vacaciones. Bueno, fatal. Y del juez Arena, y nos parece fatal. Cuando se publican los datos de la víctima, todo ese tipo de cosas. Pero claro que sí, pero por supuesto, pero ha habido... Eso ha sido desde el principio, desde que el gobierno de Navarra hizo de esto un caso político. Porque hubo en Alicante un secuestro de 2 niñas por unos argelinos con violación repetida. Ni puñetero caso en los medios. A uno de ellos ayer, ni caso. Ayer, y yo lo denuncié públicamente y me parece igual de mal que suelten a los de la manada. No, porque no ha estado 2 años en la cárcel. Bueno, porque no está juzgado, entre otras cosas, que los de la manada están condenados. Y hay recursos. Sí. Bueno, hay recursos, pero están condenados de momento. El más ha contribuido, sinceramente, en mi opinión, y después de oírlo ayer, a que este tema sea un grandísimo espectáculo, para mí ha sido el abogado de la manada. Que, bueno, que o sea, si la alarma social que se generó se ha producido, en parte es por su estrategia de defensa. Perdona, el abogado ahora es el responsable de que haya manifestaciones donde van no sé cuántos mil. En parte, sí. Y lo sigues oyendo hablar. Hombre, y entiendes que puede haber más manifestaciones, porque claro, es vamos que, a ver, Federico, lo que este hombre dice en sus entrevistas... Perdona, pero es que pero estamos hablando de lo que están diciendo los jueces. Las juezas. Sí, claro, pero hombre, no se puede comparar con lo que diga un abogado zumbao. Hay abogados zumbados en todas partes. Lo que no puede ocurrir es que tú tengas la sensación de que entras en un juzgado en España o entras
en la rueda de la justicia en España y entras en un casino en el que, según el juez que te toque y el momento en el que te toque, te van a tratar de una manera completamente diferente de otro supuesto análogo. Yo creo que la ley de enjuiciamiento criminal debería tasar de una manera mucho más estricta los supuestos de la prisión provisional. Sin duda. Y, evidentemente, no es lo mismo la prisión provisional de un preso preventivo en espera de ser juzgado que la prisión provisional de un condenado, aunque su sentencia no sea firme, que por supuesto la de un condenado con sentencia firme. Los señores de la manada son delincuentes, condenados aún por un gravísimo delito, y ahí está el debate de si no eran abusos, si no era violación, en todo caso, por un delito de abusos, condenados a 9 años de prisión. No se entiende que la misma magistrada que antes del juicio consideraba, cuando eran inocentes, cuya presunción de inocencia no estaba alterada por ninguna resolución judicial. No se entiende que la misma magistrada que consideraba que había motivos para que estuvieran en prisión preventiva antes del juicio, una vez que les han condenado a 9 años, no a 3, a 9 años, considere que hay motivo para ponerles en libertad a la espera de que la sentencia sea firme. No, perdona, a la espera de que terminaba... Es que no me da la gana defender a estos tíos, pero esto ya... Pero yo vamos a ver, vamos a ver, esa jueza, como los otros dos, están sometidos a una presión como no ha tenido ningún juez en España. Esa presión la encabezó el ministro de Justicia, el infame catalán, diciendo que el juez del voto particular está mal de la cabeza. Son cosas distintas. No son cosas distintas. Vamos a ver, la prueba... Es la calle, es lo que dicen apoyatos. Si el juicio es la calle. Pero si un juez no está capacitado para soportar la presión de la calle, que no sea juez, pero también la soportas tú, la soporta mucha gente. Muy poca gente la soporta. Pues entonces no seas juez. Claro. Es que fíjate, que son cosas diferentes. Todo es diferente, pero es lo mismo. No. Pero si es que hasta podríamos concluir que bien, qué ejercicio de independencia el de estos magistrados al actuar en sentido inverso a lo que abrumadoramente les pedía la calle. Bueno, ¿qué es la calle? Pero la cuestión... Vamos a ver. Pero también Arena está sometido a una presión brutal. Ya está bien. Pero podemos o sea, te refieres a los medios progres, a la izquierda, al gobierno de Navarra, eso es la calle. Federico, a los de Podemos. ¿Podemos poner un poco de orden en este asunto? No, el orden aquí lo pongo yo. Ya, pero digo, el orden aquí, en mi programa lo pongo yo. Federico, y lo que te digo, Pedro, es que aquí estamos... Sí, yo soy tan racional como tú, y a veces más. Aquí lo que hemos vivido es un linchamiento de un juez porque le ha llevado la contraria una sentencia condenatoria que no era por lo que se le juzgaba. Pero que no estamos hablando de eso. Sí, señor, estamos hablando de eso. Por lo menos déjame a mí... Te dejo. Déjame a mí hablar de lo que en estos momentos está en discusión, que es la resolución de esos 2 magistrados por los que se les ha concedido la libertad provisional. No tiene nada que ver, es más, estoy diciendo que las presiones, igual me da que sean de la calle que de los medios progres a los que tú has aludido, no han hecho mella en esos magistrados, porque han resuelto en sentido contrario al de esas presiones. Ahora, lo que yo estoy intentando lo que yo estoy intentando es poner lógica jurídica a esa resolución, independientemente de que haya sido acorde o contraria al sentido de las presiones. Y yo digo que no tiene la menor lógica jurídica que la misma magistrada que consideraba que había motivos... a la primera. Bien. Una vez que se ha producido una sentencia de esa gravedad, es más, en cualquier mente que aplique una lógica del comportamiento humano, pensará que una de las preocupaciones de estos señores en libertad es encontrar la manera de escapar y de huir de España, porque ellos saben que hay un altísimo porcentaje de posibilidades de que, como mínimo, su sentencia a 9 años sea confirmada por el TSJ y eventualmente por el Supremo. E incluso que su mayor riesgo es que los 9 años se conviertan en 16 o se conviertan en 14 años como consecuencia de que el Ministerio Público
pide la elevación de las penas, pide que se convierta de abuso sexual en violación. Alguien que tiene un 80% de posibilidades, o vamos a decir, un 60% de posibilidades de que se confirme una pena de 9 años de cárcel, un 30% de posibilidades de que le suban a 15 y un 10% de que le absuelvan. Oye, esto es fantástico, porque no solamente sabes las sentencias, sino el tanto por ciento de posibilidades de la sentencia en 3 instancias distintas. Oye, realmente has alcanzado un dominio ya de la técnica jurídica adivinatoria extraordinario. Pero vamos a ver, es bien sencillo. ¿Cuántas sentencias de una audiencia provincial son revocadas por un TSJ y en cuántos casos en los que el Ministerio Fiscal pide agravar la pena hay una absolución? A ver, si es bien sencillo. Es bien sencillo. O sea, si yo estuviera en el pellejo de esos chicos, pues señoría. No, quiero decir que a mí me parece incomprensible desde el punto de vista de la prudencia jurídica el que la misma juez que cuando eran inocentes pedía que siguieran en prisión y ahora que son culpables pide que se les ponga en libertad. No lo entiendo, de verdad. Yo tampoco que te dé una explicación, aunque no con la técnica jurídica adivinatoria. No, pues sí, porque a lo mejor estaba tan poco convencida de la culpabilidad entonces como ahora. Pero ha firmado una sentencia. Ya es hacer un juicio de intención. O sea, tú das hasta el tanto por ciento de adivinación. Yo creo que aquí la cuestión es que las sentencias se acatan y uno tiene que acatar y aguantarse. Y acata que les hayan soltado y acata que les hayan condenado por abuso cuando uno... pero las sentencias se acatan. Pero una cosa es que se acaten y otra cosa es que se suscriban. A mí, viendo los hechos, habiéndome leído la sentencia de pe a pa, tanto el auto de excarcelación, o sea, de puesta en libertad provisional, como la sentencia que les condenó, a mí me parece que eso no se corresponde con lo que ocurrió, pero yo acato. Ahora, me he pasado todo el fin de... ¿Has visto el vídeo? Porque yo, después de leerme la sentencia y el auto como tú, lo que querría es ver el vídeo. Ya, bueno, pues, tú lo que dices con ese mismo vídeo hay dos que opinan... En tu opinión, tú lo que dices es que como en tu opinión son inocentes... No, vamos a ver. Yo inocente, aquí no creo que haya nadie del todo. Inocente, nadie. Pero vamos a ver, yo lo que sé es que lo juzgaron por violación, perdona. Hay una víctima. Bueno, hay una víctima de abuso según una sentencia. ¿Qué queremos? ¿Queremos valorar la sentencia? Si queréis la valoramos. ¿Sí? Bueno, pues entonces... yo al revés. A mí me parece todo en este juicio es una chapuza. Pero lo peor de esta chapuza es la presión para convertir el dictamen de lo que llaman la calle, es decir, de la izquierda política y mediática, que es la que llenó las calles, empezando por los mismos de Podemos que llevaban a los de Alsasu al Congreso, que son los que estaban en primera fila de las manifestaciones contra la sentencia, diciendo no es abuso, es violación. Federico, yo no soy de izquierda, ni lo he sido nunca, ni lo seré nunca, y no estoy de acuerdo, pero no he visto el vídeo, pero he visto he oído el testimonio de la chica, he oído el testimonio de los chicos, he leído los WhatsApp, no he visto el vídeo, pero tampoco he visto otras cosas y los han condenado por abusos. Y hay un juez que lo ha visto y dice que no. Y también hay un juez que dice que no habría que haberlos sacado en libertad provisional. Que a mí me parece basura, esos tíos me parecen basura humana, me parecen basura. Pero o entendemos que el Estado de Derecho protege hasta la basura, mejor dicho, que tiene que haber protegido, por eso hay un voto particular. Por eso les han condenado a 9 años y no a 20. Y les ha seguido protegiendo porque por eso están en la calle y además están ahora en contra de lo que dice Pedro J, en mi opinión, con un auto que está fundamentado legalmente, que nos parecerá peor o mejor. Legalmente, claro, absolutamente. Yo no digo que no esté fundamentado, yo digo que es incoherente. Yo digo que es incoherente desde el punto de vista de la lógica jurídica. Bueno, de la lógica no, de la argumentación de esta señora que ha cambiado de opinión. Estoy de acuerdo. Pero ha cambiado de opinión porque han cambiado determinadas circunstancias. Claro, en vez de condenarles a 20 años, les han condenado a 9. Porque resulta que son los malos de la película en este momento. Son los condenados por abuso, Federico. Si acatamos las sentencias judiciales, las acatamos. De momento no es firme la sentencia, pero la que hay dice que abusaron en grupo de una chica. No estamos hablando eso es peligroso, ¿no? No estamos hablando de eso,
Bueno. Estamos hablando de la cuestión de la prisión provisional. Exacto, sí. Es igual, han montado el mismo pollo que entonces. Porque se trata de... es que el derecho. Vamos a ver, Si a mí lo que me asombra es que no veáis que esto es una deslegitimación sistemática del sistema legal y del Estado de Derecho. Y me asombra, y lo escribí ayer. Aquí nos pasamos la vida criticando la falta de independencia judicial. Vamos a ver. ¿Se podrá criticar el sistema judicial lo único español que no sin se puede decir nada? de estos jueces de Navarra que están recibiendo bofetadas por todos los lados es que no son independientes. Es más, esté de acuerdo o no con la sentencia, yo los defiendo por eso, porque están sufriendo una presión total. Pero voy a lo que trataba de explicar ayer aquí. Parece mentira que hasta Ciudadanos se ponga, sin haber leído siquiera el texto de la puesta en libertad, que efectivamente cuando lo lees es discutible. Es discutible porque se basa en procesos de adivinación. Excepto Pedro, que es científico en adivinación, pero es discutible. Como casi todos la prisión provisional y la suelta es discutible. Y se abusa mucho de la prisión preventiva y tal. Federico, pero la cuestión de fondo, aquí en España estamos ante una maniobra que empieza en Navarra y no por casualidad, y tiene un sesgo político desde el principio, cuyo último sentido es deslegitimar la ley. No. Y cuando yo decía ayer que lo que me asombra es que Ciudadanos se haya subido al carro que para mí es de la demagogia más repelente. Pero no estarán de acuerdo. Para otros es fantástico. Pero no estarán de acuerdo con esta sentencia. Pero déjame terminar yo como si fuera Pedro J. yo también. O sea, a mí me parece repugnante que el partido al que yo voto diga que sin haber leído siquiera el texto, intolerable, no sé cuántas, ¿cómo sabes que no han leído el texto? ¿Me quiere dejar terminar, Isabel? Pero te pregunto, ¿cómo sabes que no han leído el texto? Porque no había salido, porque lo dijo la víspera. Que lo dijo la víspera, Isabel. Isabel, que lo dijo la víspera, Albert Rivera, que no había salido el texto, que esto no es opinión, que es que no había salido el texto, que no lo había leído. Vamos a ver, no hacía falta saber el texto para darse cuenta de que se producía la anomalía a la que yo me he referido, que a unos inocentes se les mantenía en prisión provisional por riesgo de fuga, entre otras cosas, y a unos culpables se les pone en libertad cuando es de sentido común que el riesgo de fuga se ha acrecentado. Bien, vale. Yo a lo que iba es a lo siguiente. Tú no puedes pedir que se cumpla la ley en Cataluña y que sean respetados los jueces en Cataluña cuando no los respetas en Navarra. Y eso es lo que, por unirse a la demagogia progre, está haciendo Ciudadanos. Esa es mi opinión. Lo decía ayer y además estoy convencido de ello. Convencido de ello. Y además creo que es letal para España que Ciudadanos, que defiende el orden constitucional, no se dé cuenta de cuál es la historia de fondo. Pero ¿tú crees... ¿Sabes cuál es el problema? Que es que mucha gente que no sabe lo que es el comunismo. ¿Tú crees que Pedro J. y yo nos sumamos a la demagogia progre también? No, pero Pedro J. no se ha terminado mi libro y tú tampoco. Bueno, pero ¿y entonces no tenemos derecho a opinar otra cosa que tú en el tema de la manada, porque nos sumamos a la demagogia progre. He tenido el mismo problema. Como no sabe lo que es el comunismo, siempre le daba cultura a la izquierda. A ver, yo un poquito no sé tanto como tú, pero un poquito sé. Y este verano me voy a terminar tu libro, porque no lo he terminado, porque estoy corrigiendo las galeradas del mío. Ahora, dicho esto, sin necesidad de haberse leído tu libro, yo creo que uno puede discrepar de ti sin sumarse a la demagogia progre. Perdona, pero si el problema es no entender que esto es un proceso que empieza ahí y que va más allá. Pero no puede ser un proceso... Para un tío de Podemos lo importante es que uno fuera o hubiera sido guardia civil o militar, y por eso se persona uso de barcos. Pero por los clavos de Cristo, ¿cómo no lo veis? Qué raros debemos ser estos personajes. Entre los que estamos los aquí presentes. Tú eres más raro que un perro verde, Pedro J. Eres el tío más raro que he conocido. Luego los de Ciudadanos, que defendemos al mismo tiempo la aplicación de la ley y el orden en Cataluña. Y no en Navarra. Y a Llarena, por ejemplo. Bueno, y a Llarena. Y no en Navarra. Y no solo, bueno, yo he dado conferencias con Sociedad Civil Navarra, me he manifestado muchas veces. Pedro, para mí Navarra, tú eres capaz de comer con Dios, cenar con el diablo Navarra y almorzar en el purgatorio con el Papa Francisco. Es algo muy importante para mí. Sí. Y es perfectamente compatible el defender la independencia. Y creo además, fíjate, que es que, y en eso es en lo que estamos de acuerdo todos, que estos jueces, los aquí presentes... No, es que le tengo un horror a la palabra todos, porque eso es muy de Podemos.
todos sabemos, todos pensamos, todos. No hay manera de crear el más mínimo consenso. Desde luego que no. Pues desde luego que no. Que sepas que tus oyentes luego nos brean en Twitter, ¿eh? A mí llevan todo el fin de semana breándome en Twitter, que si me he sumado a la demagogia no soy progre, no he votado en mi vida a la izquierda ni la votaré, y no estoy de acuerdo con que hayan soltado a los de la manada, y ya está. Y no porque lo diga Podemos, ni las feministas, ni nadie, sino porque creo honestamente que esos tipos son peligrosos y tienen que estar encerrados mientras no cumplan su condena. Bueno, vamos a ver, vamos a los oyentes. Sí, porque el PP primero nos dijo que solo votarían los afiliados, luego los que estaban al corriente de pago, y ahora sabemos que de los 7.000 que dicen tener, solo votarán 25.000. 700.000. ¿Cuánto he dicho? 700.000 y pico. No, ella ha dicho Cospedal que en el último censo eran 770 y tantos mil. Que me ha llevado a decir a mí, y he ofendido 750.000 moros. A 6 de junio tengo yo el papel, pasa es que no tengo el móvil, 800 y pico mil. Pues, a 6 de junio, censo cerrado. Pues desde que hicieron ese papel hasta esta mañana que han perdido 120.000. Pues no está mal, a 6 de junio, mira, no tengo el móvil. Oye, aquí, puedes ganar, es que puede ser un resultado ya como el Mundial de Fútbol, al final van a ganar por tarjetas o cosas así. Pues atención, porque en el contestador hemos descubierto el Militantes Gate. Sí, porque se han puesto en contacto afiliados del Partido Popular que dicen que el propio partido es el que no les pasa las cuotas. Así que se preguntan que cómo lo puede saber. No tiene costumbre, claro. Bueno. Hombre, no les han pasado nunca cuotas. Pero es que imagínate lo que pueden ser las apelaciones. ¿Y a quién apelan? Al Tribunal de Cospedal. Es la mañana de Federico. Federico es radio. Vamos a escuchar a los oyentes, Rubén. Sí, tenemos muchas llamadas sobre la entrevista a Cospedal y también de militantes que dicen que el PP no les pasa las cuotas pese a que las tienen domiciliadas. ¿Por qué? Amigo. Pues ahí entra el campo de las teorías. Ha hecho decir a la señora Cospedal que no tiene más moral o no se guía por más moral que de la opinión de bar que se pueda tener en la calle para cambiar las leyes. Esta señora ha sido cómplice de los desmadres que ha tenido el Partido Popular. Y que con este Partido Popular mi voto, por supuesto, no lo van a tener. Mi marido estaba afiliado al PP y, bueno, se enfadó y dejó de ir a las cosas y tal. Y sin darse de baja, hace unos años que le han dejado de cobrar la cuota. ¿Cómo van a poder pedir el voto a los españoles? Son incapaces de cuidar de sus propios afiliados y van a poder cuidar de todos los españoles. Así nos ha ido con ellos, claro. Soy un militante del Partido Popular cuya cuota está domiciliada. Bueno, pues yo he tenido que ir a arreglar mis cuotas, mis pagos, porque los señores no habían pasado el recibo por el banco. No es que yo no hubiera pagado, no, es que no pasan los recibos por el banco. Es una forma como otra cualquiera de quitarse de en medio a los molestos. ¿Cómo van a dar de baja a las personas que no pagan la cuota en el Partido Popular? Si estos partidos se subvencionan con dinero de todos los españoles, mientras más número de afiliados aparezcan en sus listas, mayor será la cuantía que reciban. Esta es la clave del asunto. ¿Por qué no se ha tenido en cuenta la situación real del partido? Porque cobraban por lo que decían que tenían, como los sindicatos y la patronal. Y también, sobre todo, por el tema de los compromisarios. También. Si tú das de baja, no querían saber. Si tú das de baja militantes, no puedes mandar compromisarios. Y aquí viceversa. Y entonces, como hay que mantener compromisarios, que son los que controlan el aparato, pues ya digo, Andalucía manda 400 y pico, pero que es la comunidad que más manda con diferencia. Sí, pero no ha ganado unas elecciones nunca jamás. Bueno, pero es igual, nunca. Pero podía tener esos militantes, sí, es el 20%. No los tiene. Equivalía, pero nunca fue el equivalente al 20% del PP. Es decir, el PP tenía su base en Madrid y en Valencia. Exacto. En las dos comunidades. Hasta el punto de que en Madrid llegó a tener casi 200.000 militantes, de los cuales 100.000 eran de verdad. Sí. ¿Qué pasó? Exacto. 100.000. Oye, 100.000 sí. En Madrid, que era un tercio prácticamente de la organización nacional. Era tremenda la organización que había en Madrid, pueblo a pueblo, etcétera. Pero hemos estado viendo los cargos públicos solo a nivel municipal que tiene el Partido Popular. Y son más de los que presumiblemente pueden votar, si es que son los 20.000. ¿Cuántos hay? Son 22.700 por lo menos a fecha de mayo de este año. Alcaldes y concejales. Están las comunidades autónomas, los consejeros, los asesores, los adjuntos, los directores generales, etcétera. Échale
5.000 más. No, van a votar. Yo creo que va a votar por lo menos. Yo me guío por las votaciones que se produjeron en los congresos autonómicos, donde ya por primera vez se pone en marcha este sistema. Entonces, ¿por qué dicen que solo va a votar? Fíjate, la información hoy está en El Mundo. Sí, bueno, pues y además es del partido, la información es del partido. Además lo dicen es una visión, claro, es una visión, pero yo ya te digo que yo creo que el dato que nos tiene que valer es ese 10% que votó en el anterior los congresos autonómicos, y ya era un dato muy 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 pobre, pero unas 80.000 personas. Aquí en Madrid, yo digo a lo de Luis Asúa, que además traía el censo. Sí, no. Es que no llegaba al 10% entonces, y desde entonces acá el PP ha caído. No, y sí, la única diferencia es que yo creo que pueda existir más interés por este proceso que por un proceso autonómico, por ser de carácter nacional. La cuestión está en cómo se ha puesto al día, digamos, el militante, porque lo que ha explicado Cospedal, la verdad es que muy claro no ha quedado. No. Dice, hay que estar al día. ¿Cuándo? ¿En qué día te pones al día? ¿Hasta qué día te podías poner? En teoría hasta hoy. No, porque pagas, es que en realidad ellos pagan una cuota anual. Ya, pero, claro, entonces, pero dado que eso no funcionaba para ponerse al día, creo que habían dado hasta hoy lunes. Claro, hasta hoy lunes es porque hoy lunes acaba el plazo en que tú te tienes que inscribir para poder votar el 5 de julio. Entonces, para poderte inscribir, tú tienes que estar pagar al día. ¿Pero tienes que pagar la última cuota o todas las que debes? No, todas. No. Porque si tienes que pagar con carácter excepcional, lo que han explicado, con carácter excepcional, como se trata de un congreso, entonces tú puedes pagar la última cuota, pero la última cuota o las dos últimas cuotas depende de cuándo te venza. Es una chapuza también. Pero total, o sea, que se hace 15 años sin cotizar, manera, cotizas una y ya está. No, ¿sí? Y además que te lo da el candidato. Dice, oye, toma, paga tu cuota, anda, no te gastes el dinero que... Los 20 euros estos famosos para ponerse al día, estos 20 euros son el dinero que fijó un comité ejecutivo como cuota mínima que tenían que pagar los afiliados. Hay comunidades donde se paga más, pero de manera extraordinaria, solo pagando esos 20 y no lo que tu comunidad, por ejemplo, igual te cobra 36, solo pagando esos 20 podrías inscribirte. Esto es el famoso pitufeo, el pitufeo electoral, que tú das el dinero y luego dice todo el mundo que lo ha cogido cuando se lo ha dado el partido. Es exactamente el mismo sistema. Yo no veo ahí a los candidatos con tantos recursos para repartir. Perdona, unos más que otros. El trabajo ha sido convencer a los militantes, por eso fueron tan importantes los avales. O sea, cuando tú ya tienes el aval, tú ya tienes localizado al posible votante. Y a partir de ahí es el trabajo de, oiga, ahora inscríbase usted. Bueno, ¿y cuándo se vota? El 5 de julio. 5 de julio, o sea que nos quedan aún... 2 semanas. 2 semanas. Mira, en 2 semanas a este paso Casado los trituran. Ahí hay una cuestión... Van a tener que sacarle 27 historias más, varios potes de crema, filmaciones, vídeos... que le quiero agradecer muy sinceramente que ayer estuviera en Alsaso. Hombre, porque aquello es el nido de la serpiente. Yo no sé si nuestros oyentes se hacen idea de lo que es Alsaso o de lo que ha convertido Alsaso a la gentuza que la gobierna, la gentuza filoetarra batasuna que la gobierna. Eso es el nido de la serpiente. Ha ido allí a dar apoyo a la Guardia Civil y yo se lo agradezco de verdad. Bueno, es el único que está haendo una campaña electoral. Dicho sea de paso. Vamos a hacer una pausita y a ver lo último que hay, aunque yo creo que lo último es lo de aquí, pero bueno, no sé si habrá pasado algo, y luego el avance de la Crónica Rosa. Estoy muy preocupado. ¿Por qué? Muy preocupado, ya verás por qué. Es la mañana de... Federico Jiménez Los Santos. El Corte Inglés. El Corte Inglés y además... ¿Cuánto confío yo en el Corte Inglés? Pues sí, y sobre todo, mira, la reserva de los libros de texto, que igual puede parecer prematuro, hombre, se acaba de terminar, ya, pero te vas de vacaciones con todo hecho. Sí, porque luego llegas y ¿qué? ¿Y qué? Todo deprisa, corriendo. ¿Y cómo se acaban?
Se acaban, claro. Pues tienes que reservar ya los libros para el curso que viene. Hasta el 12 de agosto tienes plazo, te quitas de preocupaciones, todos juntos en el mismo sitio, al mejor precio, y 5% de regalo en el importe de la reserva de los libros que hayas hecho, que luego lo puedes canjear. Primero lo pagas todo y encima te hacen una rebaja por comprarlo. Efectivamente, 5%, y lo canjeas luego, pues que si los bolis, lo tal, no sé qué. Pero sobre todo, que no lleguemos a esas escenas de la vida igual. ¿Pero no los ibas a reservar tú? No, pensé que ibas a ser tú. Madre mía, no, qué falta de comunicación, no. Dramático. Para eso está el Corte Inglés, claro. Exactamente, sí. Pero por favor, coordinación. Coordinación y comunicación. Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorín. Buenos días, Federico. A ver, ¿te ha gustado la entrevista de Cospedal? Mucho. ¿Verdad? Mucho. Podemos leer ya algún extracto en libertaddigital.com y volverla a escuchar en el radio. Yo creo que merece mucho la pena, Federico, escucharla por algunos de los mensajes que ha dejado la candidata. Sobre todo, ¿quieres que vayamos directamente al último? Bueno, ya sabemos que cuando en una campaña de este tipo uno está poniendo de relieve sus fortalezas, está señalando directamente las debilidades de los demás. Esto es una cosa más que lógica. Dice que ella tiene experiencia de gestión en haber ganado elecciones, que ella quiere aplicar un programa ideológico porque sin ideología, dice, no se puede ganar. Y lo que a ti te interesa. Después de la primera vuelta, ¿sería necesaria una candidatura de consenso? Bueno, pues ha querido evitar si apoyaría una liderada, claro, por Soraya Sáenz de Santamaría. Yo creo que lo mejor es que haya una candidatura única de consenso al final, también se lo digo con toda claridad. ¿Incluso de Soraya? Incluso después de pasar este primer corte, creo que es lo mejor, y vamos a ver qué ocurre. Antes morir que pecar, o sea, vamos. Sí, importante el dato que dabais antes, el número final, 870.000 casi, 870.000 afiliados. 770.000, ¿eh? Se ha equivocado, es 870.000. Son 870.000. Estaba cerrado así. Sí, o sea vamos a ver en qué queda la cosa. Era en junio, pues mira, en estos días que han pasado, se ha caído, es como la hoja que cae del árbol. Se han apuntado 100.000 para votar, seguro. Sí. No, los han perdido. Se han apuntado. No, pero ella ha dicho 770 y son 870, pues se han apuntado 100.000 para votar. En Francia, si pagabas, no sé si era €1 o 10 euros, claro. Tú podías votar si habías sido votante o simplemente querías participar. Claro, o Yo he sido años votante del Partido Popular, cuando era difícil votarlo y te ponían verde. ¿Y cuando era el Partido Popular? Yo pagaría por votar, pero no me dejan. Tampoco ha pagado nadie del PP y en cambio van a poder votar. Pero esto es injusto. El PP siempre ha hablado fatal de ese procedimiento. Ya, lo recuerdo. Pero el PP está en contra de las primarias y de la votación y no está en contra del sufragio universal porque si no, no se colocarían. Pero no lo ve bien, ¿eh? O sea, no. Bueno, hay reunión interesante esta mañana, Federico, entre el presidente catalán Quim Torra y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Dice tremendo. Que encuentros en la Ciénaga. Ha dicho Pablo Iglesias que él va a intentar ser útil, va a tratar de ser útil, ha dicho, y luego que van a hablar mucho de los presos separatistas, los golpistas que se encuentran encarcelados. Su bache en el ADN, ¿tú crees que se lo transmitirá a los gemelos? No sé, a lo mejor la meten un problema, pero él es un puñetero español, habla la lengua de las bestias salvajes y tiene un bache en el ADN. Según el nazi Torra, eso es así. Vamos a buscar detalles, si te parece, de esa reunión. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues en esa reunión el tema central va a ser ese acercamiento de los golpistas presos a cárceles de Cataluña. Esto es lo que nos dicen desde Podemos, que van a hablar Quim Torra y Pablo Iglesias. Dice Iglesias que quiere ser útil para mejorar esa relación entre gobierno catalán y de Pedro Sánchez. Os puedo contar que no van a estar solos. Primero se van a hacer las fotos de rigor Iglesias-Torra y después se van a sumar a esa reunión también el Sartadi y el secretario general de Podemos en Cataluña, Xavier Domènech. Y nos cuentan también que Pablo Iglesias le lleva un libro pues, a Quim Torra, que se lo dará pues en ese momento de la foto para que les capten ese regalo de Iglesias al presidente de la Generalidad. ¿Y va a besar en la boca a Domènech como ya hizo en el Congreso de los Diputados? ¿Va a besar también a Torra como signo de, no sé, de acercamiento, más acercamiento que el morreo? Ya solo cabe eso. A ver, fue un piquito. ¿Cómo que piquito? ¿Cómo que piquito? Era uno, parecían Brezhnev y Honecker, que era ahí untando todas sus babas, horrible. O sea, bueno, pero ¿se van a morrear o no? O sea, tiene tres opciones. Domènech, Torra o Artadi. No, Artadi no vale, Artadi no tiene el menor interés. Aquí lo que tiene morbo es lo otro. Bueno, y en el caso de Torra, dado que, aunque sea de una raza superior, tiene una mandíbula prognata y una nariz muy apuntada,
tendría que emplearse a fondo para llegar ahí, ¿eh? Bueno, emplearse a fondo, Federico. Fíjate esta noticia que lleva el Confidencial. Me ha llamado muchísimo la atención. Se titula: Puigdemont tenía lista ya la expropiación de las licencias de Mediaset, A3 Media, la SER, la COPE y Radio Televisión Española en el caso de Independencia. Tenía gusto más grave. En el año qué tremendo. 2002. Lo único que no expropiaba era nosotros, que ya nos había expropiado de anterior. Sí. Dan algunos detalles interesantes en la noticia, diciendo que la Guardia Civil halló en el despacho del actual jefe político de TV3, de Molons, las cartas que iban a enviar a todos los medios de comunicación. Y un último dato. En cuanto a la inmigración, 155 inmigrantes a bordo de 7 pateras localizadas hoy en la costa de entre Barbate, Tarifa y Tarifa en Cádiz. Desde el 1 de enero, Federico, a Italia han llegado 11.300 inmigrantes irregulares y a España 15.400. Bueno, el informe que publica hoy El Mundo, que es lo mejor que yo he visto en esto, es escalofriante, para que luego digan que no hay coordinación entre las distintas mafias, las de la pasta y las de la buena intención. Es espectacular. O sea, es lo que todos sospechábamos, pero hace falta que te lo cuenten. Bueno, pues está maravillosamente contado. Además es prolijo, detallado, inapelable. Bueno, y vamos a ver, Isabel González. Buenos días. La crónica rosa que empieza ya. Bonito en el mundo es la portada del presidente con las gafitas, que ha dado la vuelta a las redes sociales y ha provocado muchas risas. Sí, Martini, todo hay que decirlo. Narcos, cuarta temporada. Madre mía, lo que nos hemos podido reír. Qué ingenioso es Twitter cuando quiere ser ingenioso y no quiere ser un estercolero, ¿verdad? Sí. Hay que reconocer que talento puede existir. Pero nosotros tenemos que hablar del Deluxe, Federico, porque el sábado pasó por allí Alejandro Albalá. Yo ya sentencio que me cae mal, fíjate. Bueno, o sea, no puedo soportarle. Me cayó mal desde el principio, pero es que ahora es que no lo soporto. Yo apagué la televisión, me saca de quicio. Puse a ver una película francesa. Y además, ¿sabes qué pasa? Que claro, ese momento de la nueva señora Robinson, del panorama nacional español, que sería la madre de Sofía Suescun, pues me llegó al alma, porque no sé a quién creer. Claro, él dice que la ha visto desnuda, y ella se defiende y dice, hombre, claro, es que vivo en un ático, hace mucho calor, y yo me paseo por mi casa como me da la gana, ¿no? Pues con el novio de la hija, adelante. Pero si el novio es de dudosa procedencia, digamos. Reputación. Pues oye, a lo mejor te paseas desnuda, yo que sé, pensando que también a ti puede que te peine. El caso es que parece que nos siguen, por lo menos no se siguen en redes sociales, y ya sabes que el siglo XXI eso es cortar. Cuando yo no te sigo a ti, tú no me sigues a mí, es que se acabó la relación directamente. Hablaremos de eso, hablaremos también de Georgina, que a través de Instagram la lió el otro día defendiéndose de las haters, de las personas que la han criticado porque lleva mucho chándal, y ella publicó algo así como vosotras no podéis permitiroslo porque estáis blandas como el pan Bimbo. Luego lo retiró, hay que decirlo, y lo intercambió. Si el pan Bimbo tampoco está mal. Sí, es verdad. Pues eso. Y Victoria Federica, que creo que podría tener una nueva ilusión. Aunque es verdad. ¿Qué hacemos con él? ¿También va a abandonar la fiesta nacional? Pasa? Que a mí me parecen fotos muy de amigos. Cuando no lo sé, yo digo, cuando es la chica la que pasa el brazo por el hombro del chico. Nada, ¿verdad? nunca, nada. O están casados y ya es toda amistad y tal. Ni aún así. No, hombre, sí. Ella es alta, el chico es casi tan alto como ella, pero es verdad que a mí eso me suena más a colegueo, ¿verdad? Hombre, ¿tú te acuerdas las fotos con Caballero, con el torero? Sí. Cómo lo miraba por no había burladero entre ellos, había un burladero enorme, pero era como si no lo hubiera. O sea, era amor. Su madre está en Ginebra. O sea, como Pedro J. Vale. Es la mañana. Es radio.